Dice, es un autor, hermanos, de los años, como ustedes ven, del año, bueno, no sé si ustedes tienen la misma versión. Sí, ahí está. 1785 a 1859. Murió en el año 1859. O sea, es anterior a los tiempos de Spurgeon. Era un predicador y autor congregacional inglés, hermanos. Dice, fracaso en la formación de los hijos. El hecho de que en muchos casos los métodos usados por padres de familias cristianas para lograr el bienestar espiritual de sus hijos no tienen éxito es una triste realidad comprobada por abundantes evidencias que se siguen acumulando. Ahí me detengo un momento, hermanos. Hermanos, ¿qué de aquellas iglesias que hace 50 años o menos eran saludables, eran sanas? ¿Qué pasó con las otras generaciones? Nosotros tenemos, hermanos, tenemos hijos, acá hay niños, hay jóvenes. Un día nosotros vamos a envejecer más y vamos a partir. ¿Qué va a ser de los siguientes que quedan aquí? Si no estamos en los caminos rectos, si no tenemos cuidado con la piedad, si no tenemos cuidado con la separación necesaria que tenemos que tener con el mundo y la separación secundaria que tiene que haber con profesantes también, si no tenemos cuidado de esas cosas, ¿qué espera a esta iglesia? ¿Qué espera al cristianismo? Por tanto, los padres tenemos una responsabilidad. ¿Qué debe ser primero para nosotros? ¿Su educación, su colegio, su universidad, su trabajo o su alma? Decimos su alma. Claro, es la respuesta que sale de nosotros. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos en la práctica? ¿Realmente es primero? Espero que este mensaje y los otros que leamos sea exhortativo, hermanos. Dice aquí el autor, no estoy hablando de aquellas familias donde no existe la piedad doméstica, ni la instrucción, ni un altar familiar, donde tampoco se oyen las oraciones familiares, ni las amonestaciones de parte de los padres. Mira lo que dice. Primero dice, no está hablando, en otras palabras, de las familias incrédulas. ¿De qué está hablando? Esta negligencia cruel, maligna, mortal de los intereses inmortales de los hijos sucede en familias que profesan ser. Hermanos, esto tiene que golpear nuestros corazones, ¿eh? Inconstancia monstruosa, dice. Sorprendente abandono de sus principios. Con razón los hijos se desvían. Acá somos varios padres y madres. Espero que el Señor sea exhortándonos, hermanos. Hermanos, escuchen, la función de llevar a nuestros hijos, a los hijos de la iglesia, a Cristo, es de los padres y solamente los padres. Nosotros, como predicadores, tenemos la función, ciertamente acá se predica a todos, ¿verdad? Padres e hijos, pero la función de llevar a los hijos, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿de quién es? ¿De los padres o el pastor de jóvenes? Ese pastor de jóvenes es un ministerio, es un oficio que no está en las Escrituras, no existe. O tenemos que comprar un local más grande para tener otro saloncito para que los niñitos vayan ahí y les enseñen, pensando de que de repente, como no entienden los más chiquitos lo que se está hablando aquí, entonces es mejor que estén disgregados. Así piensa el mundo. El mundo dice, yo soy más inteligente que Dios. El mundo dice, nosotros sabemos más que Dios, dicen los evangélicos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como ese niñito de 1 año, los niñitos de 1 año, 2 años no entienden la predicación, entonces ¿qué tenemos que hacer? Juntarlos a los niños de 2 años, en grupo de los niños de 2 años, y alguien que le enseñe conforme al niño de 2 años, que le hagan pintar. Mientras que Dios dice que no se haga disgregación de la iglesia. ¿Quién tiene la razón? Señor. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, es clara la enseñanza, las epístolas paulinas. ¿A quién se dirige? A la iglesia. Padres, ¿verdad? Hijos, obedeced a vuestros padres. La enseñanza es a la iglesia, hermanos. Y los hijos se sujetan a los padres. Y los padres corrigen y enseñan a sus hijos. Entonces, miren, sigamos leyendo. Sorprendente abandono de sus principios. Con razón los hijos se desvían. Esto es fácil de explicar, dice. Algunos de los peores inmorales que conozco han venido de tales hogares. ¿De qué hogares está hablando? Hogares cristianos. Escuchen, hermanos. Sus prejuicios en contra de la fe cristiana y su antipatía, miren a los hijos cómo crecieron. Su antipatía por sus prácticas
son mayores que los de los hijos de padres mundanos. Los que profesan ser creyentes y son inconstantes, hipócritas y negligentes, con frecuencia generan en sus hijos e hijas una aversión y desilusión contra la piedad imposible de cambiar, y parece producir en ellos una firme determinación de apartarse lo más lejos posible de su influencia. Hermanos, nosotros sabemos lo que tenemos que llevar a nuestros hijos a Cristo y no apartarlos de Cristo. Y hermanos, padres, madres que están escuchando, ustedes escuchen para que ustedes ahora guíen a sus hijos como tiene que ser. Escuchen bien esta exhortación, estas palabras. Sigue hablando el autor. Hablaré ahora del fracaso de una educación religiosa, donde se ha llevado a cabo en alguna medida, de la cual abundan ejemplos. A ver, hermanos, pueden ustedes, saben dónde me quedé, ¿no? Lean lo que sigue, por favor. Hasta ahí un ratito. Este autor dice, vemos con frecuencia. Ahí en sus años, ¿qué veían con frecuencia? Niños que fueron objeto de oraciones, esperanzas, y que aún así olvidan las enseñanzas que han recibido y siguen al mundo. Si siguen al mundo, ¿qué pasó, hermanos? De chiquitos, ¿qué hicieron? Los entretenieron. Los entretenieron con historias bíblicas, con dibujitos, con pintarrajeos en el cuadernito. Y no hubo palabra, no lo llevaron a Cristo, no les hablaron del arrepentimiento, no les hablaron de su pecaminosidad. Lo que menos quiero hacer, dice el pastor aquí, es agregar aflicciones a las aflicciones, diciendo que esto se puede rastrear en todos los casos a la negligencia de los padres. No quiero echar, por decir así, sal y vinagre a las heridas sangrantes con que la impiedad de los hijos ha lacerado la mente de algún padre. No quiero causar que algún padre adolorido exclame: el reproche me ha quebrantado el corazón, ya herido por la mala conducta de mi hijo. Sé que en muchos de los casos no se les puede adjudicar culpa alguna a los padres. ¿Por qué, hermanos? Porque la gracia de Dios es soberana. Y tiene razón cuando este autor dice eso. Sigue diciendo: es únicamente por la depravación del Hijo, que nada fuera del poder del Espíritu Santo puede subyugar, que lo llevó a un resultado tan triste. En algunos casos, los mejores métodos de educación cristiana, cumplidos sensatamente y mantenidos con la mayor perseverancia, han fracasado totalmente. Dios es soberano y tiene misericordia de los que Él quiere, Romanos 9:15. No obstante, en la educación cristiana existe la tendencia de querer asegurar el resultado deseado. Por lo general, Dios sí bendice con su influencia salvadora tales esfuerzos. Y ahí cita un pasaje de Proverbios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por regla general, esto se cumple, aunque hay muchas excepciones. Sigue diciendo: presentaré ahora los obstáculos que considero los principales para lograr el éxito en la educación cristiana. Hermanos, miren. Punto 1, negligencia. Primero dice, escuchen, con frecuencia se realiza con negligencia y arbitrariamente, aun cuando no se omite totalmente. Es obvio que si se quiere realizar, se debe hacer con seriedad. A ver, hermanos, ¿qué dice ahí? Seriedad. El devocional familiar es serio y es constante, con un orden sistemático. No es hoy día sí, mañana no, pues estoy cansado. Mañana vemos un partido de fútbol, una televisión, una película. Con un orden sistemático y con permanente regularidad. No debe realizarse de un modo aburrido, desagradablemente pesado, sino como algo profundo y de placentero interés. ¿Cuál es el interés, hermanos? La salvación de los nuestros para la gloria de Dios. Hay un interés, la gloria de Dios. Oye, hermanos, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a investir un interés de nosotros, hermanos, para llevarlo a nuestros hijos?
El corazón del padre debe estar entera y obviamente dedicado a ella. Una parte cada domingo debe dedicarse a la enseñanza de sus hijos bajo su cuidado. Su dedicación tiene que anotarse en toda su conducta como padres. El padre puede dirigir los momentos devocionales del culto familiar. La madre debe acompañarle enseñando a los hijos la doctrina. Madres, escuchen. Los signos y las escrituras. ¿Lo hacemos? No me respondan. ¿Lo hacemos? Diariamente, constantemente. Estás fallando. ¿Qué tenemos que hacer? Enmendar. Enmendar, hermano. Pero si esto no va acompañado de serias amonestaciones, visible ansiedad y un vigoroso esfuerzo por motivar a sus hijos a pensar seriamente en la fe cristiana como un asunto de importancia infinita, poco puede esperarse. Hermanos, niños, escuchen. Ustedes que ahora en adelante entiendo que ahora van a escuchar con mayor ahínco a sus padres y a sus madres. Escuchen, este es un asunto de infinita importancia para sus almas también. Un sistema de enseñanza cristiana frío, ceremonioso e inestable, más bien generará un prejuicio contra la fe cristiana en lugar de una predisposición por ella. A veces, hermanos, podemos meterle muchas cosas dentro de nuestro día a día. Colegio, comida, deporte. Termina el día, 9 de la noche, 10 de la noche devocional. ¿Qué? ¿Se puede? No se puede. De ninguna manera. Seguimos. Además, la educación cristiana debe ser consecuente. Tiene que incluir todo lo que pueda ayudar en la formación del carácter. Debe tener en cuenta las instituciones educativas. Miren, hermanos. Un día ustedes, hermanos, que van a tener su hijito, hermanos, miren. Debe tener en cuenta las instituciones educativas, las compañías, las diversiones, los libros juveniles. Porque si no hace más que enseñar palabras sanas para que las comprendan y las recuerden, y descuida el impacto sobre el corazón y la formación del carácter, poco puede esperarse sus esfuerzos. No se puede esperar que un puñado de semillas desparramadas de vez en cuando en la tierra sin orden o perseverancia pueda producir una buena cosecha. De la misma manera, dice, no se puede esperar que una educación cristiana tibia, inestable, produzca una piedad auténtica. Si no es evidente que el padre toma esto en serio, no se puede esperar que lo haga el niño. Todo padre cristiano reconoce en teoría que la fe cristiana es lo más importante en el mundo, ¿sí o no? Pero si en la práctica parece 1000 veces más ansioso de que su hijo sea un buen alumno en la escuela que un verdadero cristiano, y la madre tiene más interés en que su hija sepa bailar bien o tocar música que ser un hijo o una hija de Dios, pueden enseñar lo que quieran sobre la sana doctrina, pero no esperen una piedad genuina como resultado. Qué tremendo. Entonces yo pregunto hasta aquí, ¿qué es lo que está primero en nuestras mentes, padres, y me incluyo ahí? ¿Que nuestro hijo sea un profesional exitoso o que nuestro hijo sea un fiel creyente en el Señor y que ame a Cristo? ¿Me pueden decir cuál es la respuesta? Queremos que sea cristiano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en la práctica? ¿Realmente estamos apuntando a eso? Porque acá el pastor dice, no esperen una piedad genuina como resultado. Si del día a día nosotros lo dedicamos a otras cosas y no a la piedad de ellos, no a que conozcan al Señor y que no le dediquen al Señor, hermano, no podemos esperar nada, dice el Señor. Y cuando sean más grandes, ¿qué va a pasar? Ya no hay vuelta que darle. Salieron de casa, ya, ¿qué hacemos? 2, hermanos, el descuido de la disciplina doméstica. Dice, segundo, el descuido de la disciplina doméstica es otro obstáculo en el camino hacia una educación cristiana exitosa. Los padres son investidos por Dios con un grado de autoridad sobre sus hijos, que no pueden dejar de ejercer sin ser culpables de pisotear las instituciones del cielo. ¿Qué es esto? La disciplina correctiva. Cada familia es una comunidad, un gobierno que es estrictamente despótico, aunque no tirano. Cada padre es un soberano, pero no un opresor. Es el legislador, no meramente el consejero.
Su voluntad debe ser ley, no solo consejo. Miren, debe ordenar, refrenar, castigar. Los hijos tienen que obedecer. ¿Es bíblico, hermanos? Completamente bíblico. Así que no rehusamos corregir a nuestros hijos con vara cuando sea necesario. Pueden patalear porque no entienden, por su la dureza de su corazón. Pero, hermanos, es un bien para ellos. Él, en caso necesario, tiene que amenazar, reprender, disciplinar, y ellos tienen que someterse con reverencia. Él tiene que decidir qué libro leerán. No, mamá, ese es aburrido, no quiero leer el otro. Hay que dar argumentos, hay que hablarle, hay que enseñarle. Pero ellos no pueden decidir. ¿El mundo qué hace? A mi hijito le gusta esto, a mi hijito le gusta esto. Toma, hijito, toma esto. Eso es, lo estamos mandando al infierno. Yo quiero tener tal amigo, papá, quiero tener tal amiga, mamá. Dáselo. ¿Son creyentes? ¿Son impíos? ¿Qué vas a esperar después? ¿Qué vas a esperar después? El padre y la madre tienen que decir qué libro leerán, qué amigos pueden tener, qué actividades pueden realizar y lo que harán en su tiempo libre. Si ve algo incorrecto, no debe responder con una protesta tímida, débil, ineficaz, como la de Elí. Una vez predicamos aquí respecto a Elí y sus hijos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Por qué hacéis estas cosas semejantes, hijitos míos? Y el Señor les reprocha. Sino con una firme, aunque cariñosa, prohibición. Tiene que gobernar su propia casa y por medio de toda su conducta hacer que sus hijos sientan que tiene derecho a exigirles su obediencia. Donde quiera que existe la falta de disciplina, esta va acompañada de confusión y anarquía doméstica. Si falta la disciplina, todo anda mal. El jardinero puede sembrar las mejores semillas, pero si no quita las malezas y poda el crecimiento excesivo, no puede esperar que sus flores crezcan ni que su jardín florezca. De la misma manera, el padre puede presentar las mejores enseñanzas. Si no desarraiga el mal carácter, corrige los malos hábitos, reprime las corrupciones evidentes, y yo puedo decir aquí, reprime las compañías incrédulas, reprime las cosas del mundo que le permitimos ver, no puedo esperar nada excelente. Puede ser un buen profeta y un buen sacerdote, pero si no es también un buen rey, todo lo demás es en vano. Cuando un hombre rompe su cetro y deja que sus hijos lo usen como un juguete, puede renunciar a sus esperanzas de ser exitoso con la educación cristiana. Hermanos que tienen niños pequeños, mucho cuidado, aprendan desde ahí, desde niños, de chiquitos. La desgracia en muchas familias es que la disciplina es inconstante e inestable, a veces realizada con tiranía y otras tan descuidada que hasta parece que se ha suspendido la ley. En estos casos los hijos a veces tiemblan como esclavos y otras veces se sublevan como rebeldes. A veces gimen bajo la mano de hierro, otras veces se amotinan en un estado de libertad sin ley. Este es un sistema maligno y sus efectos son generalmente lo que se puede esperar de él. La inconstancia, hermanos. La inconstancia. Hermanos, la advertencia que damos respecto a tal tema, si tú haces esto, si tú haces eso, persiste en esto, ahí está corrección. Lo hace, ya lo dije. Se dijo, se tiene que hacer. No puede haber inconstancia. En algunos casos, la disciplina comienza demasiado tarde. En otros termina demasiado pronto. El oficio del padre como autoridad dura casi lo mismo que la relación paternal. El niño, en cuanto puede razonar, tiene que aprender que debe ser obediente a sus padres. Si llega a la edad escolar antes de estar sujeto al control cariñoso de la autoridad paternal, probablemente se resista al yugo, como lo resiste el toro que no ha sido domado. Por otro lado, mientras los hijos sigan bajo el techo paternal, tienen que estar sujetos a las reglas de una disciplina doméstica. Muchos padres se equivocan grandemente por abdicar el trono a favor de un hijo o hija, porque está llegando a ser un hombre o una mujer. Bueno, mi hijo ya está en la universidad, ya está grande, ya mayor de edad, entonces ya pues no puede hacer lo que... No, tranquilo, ¿no? Mientras esté en casa. Es realmente lamentable ver a un chico o chica de 15 a quien le dejan sembrar las semillas de la rebeldía en el hogar y actuar en contra de la autoridad paternal de un padre demasiado conformista que hasta pone las riendas del gobierno en las manos de sus hijos
o cae en alguna otra conducta que muestra que se conforma porque considera que sus hijos son independientes. No tiene que haber ninguna lucha por el poder. Donde un hijo ha estado acostumbrado a obedecer, aún desde la primera infancia, el yugo de la obediencia será generalmente ligero y fácil de llevar. Si no, y un carácter rebelde comienza a notarse tempranamente, el padre insensato tiene que estar en guardia y no tolerar ninguna intrusión en sus prerrogativas como padre. A la misma vez, el creciente poder de su autoridad, tal como sucede con la presión creciente de la atmósfera, debe ser sentida sin ser vista. Esto la hará irresistible. 3, hermanos. Espero que estemos prestando atención. Una severidad indebida. Tercero, dice. Por otro lado, una severidad indebida, escuchen, severidad indebida. Es el otro extremo. Es tan perjudicial como una tolerancia ilimitada. La transigencia desatinada ha matado sus 10,000. La dureza innecesaria también ha destruido sus 1,000. Una autoridad que es infalible nos ha dicho que las cuerdas del amor son los lazos que unen a los seres humanos. Hijo, ¿por qué te corrijo? ¿Por qué te castigo? ¿Por qué te disciplino? Porque te amo. Hay un poder formativo en el amor. La mente humana fue hecha de manera que cede con gusto a la influencia del cariño. Es más fácil guiar a alguien a cumplir su deber que forzarlo a hacerlo. Pero hay que entender bien esto, hermano, porque si nos vamos a este extremo, o nos vamos al primer extremo del segundo punto, entonces vamos a decir, por tanto, entonces suelto a mi hijo, pues que haga, porque no tengo que ser muy severo. Hay que tener mucho cuidado. Obediencia es obediencia. Pecado es pecado, hermanos. El amor parece un elemento tan esencial en el carácter paternal que hay algo repugnante, no solo en un padre cruel, en un padre hiriente o severo, sino también en un padre de corazón frío. Estudia el carácter paternal como lo presenta ese exquisitante, conmovedor retrato moral que es la parábola del hijo pródigo. No se puede esperar que la formación cristiana prospere cuando un padre gobierna enteramente por medio de una autoridad fría, estricta, mísera, meramente con órdenes, prohibiciones y amenazas, con el ceño fruncido sin suavizarlo con una sonrisa, cuando el amigo nunca está combinado con el legislador, ni la autoridad modificada con amor, cuando su conducta produce solo un temor servir en el corazón de sus hijos, en lugar de un afecto generoso, cuando les sirven por temor a los efectos de la desobediencia, en lugar de un sentido de placer en la obediencia, cuando en el círculo familiar temen al padre porque parece estar siempre de mal humor, más bien que considerarlo el ángel guardián de sus alegrías, cuando aún alguna acción accidental desata una tormenta o las faltas producen un huracán de pasiones en su pecho, cuando los ofensores se ven obligados a disimular o mentir con la esperanza de no ser objeto de las severas correcciones que al enterarse de ellas siempre generan en sus padres, cuando se hacen interrupciones innecesarias a los inocentes momentos de diversión, cuando de hecho no pueden ver nada del padre, pero sí todo del tirano, la formación cristiana no puede prosperar en un ambiente así. De la misma manera como uno no puede esperar que una planta tierna de invernadero prospere en los rigores de una helada eterna. Es inútil que un padre así pretenda enseñar bíblicamente. Enfría el alma de sus alumnos, endurece sus corazones, los prepara para que corran con premura a su ruina, en cuanto se hayan librado del yugo de su esclavitud y puedan dar rienda suelta a su libertad que expresan con una gratificación descontrolada. ¿Saben cuándo se dan cuenta de esto? Cuando un niño dice, está pensando, o un joven está pensando, ya quiero cumplir mayoría de edad para hacer mis cosas. ¿Cuándo, hermano? Cuando vea eso es porque estamos en este punto. Creo que no hay ninguna persona que esté así en este momento, ¿no, hermanos? Vamos a seguir. Por lo tanto, los padres deben combinar su conducta de legisladores con la de amigos, atemperar su autoridad con gentileza. Deben actuar de tal manera que los hijos lleguen a la convicción de que su ley es santa y sus mandatos santos y justos y buenos, y que ser gobernados de esta manera es ser bendecidos. Agrego, hermanos, ¿qué pasa si? Porque no solamente es la ley, no se olviden que ellos son niños que también necesitan el evangelio, y cuando transgreden la ley, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que llevarlos? A Cristo, ¿verdad? Cuando pecan, llevarlos a Cristo.
Han pecado en esto, hija, hija, mira lo que es el pecado, mira, has ofendido a Dios, mira, aquí está el camino, aquí está el camino de redención, de perdón de pecados, aquí está Cristo, ¿no? 4, hermanos. ¿Terminaremos? Yo creo que sí, ¿no? Hay que terminarlo ya para... 4. La conducta inconstante de los padres. Cuarto. La conducta inconstante de los padres mismos es frecuentemente un obstáculo poderoso para obtener el éxito en la educación cristiana. La inconstancia, hermanos. A veces puede surgir muchas cosas. No, hoy día no porque hacemos esto. Mañana tampoco porque hacemos lo otro. Pasado tampoco porque la abuelita vino. Pasado el otro día tampoco porque la tía tal. Y al final, inconstancia. ¿Cómo pues tiene que ser la influencia del ejemplo de los padres? Ahora bien, como me estoy dirigiendo a padres de familia cristianos, doy por hecho que demuestran en alguna medida la realidad de la fe cristiana. Los hijos pueden captar algo de esta en la conducta de sus padres, pero cuando ésta incluye tantas pequeñas contradicciones, tal bruma de imperfecciones, que poco aporta a que formen una buena opinión o que la estimen más. Hijo, ¿sabes qué? El mentir es malo. Tocan el timbre. Hijo, di que no estoy. Se fue a la porra todo lo que se enseña, ¿no? Inmediatamente. Hijo, en el día del Señor no tenemos que hacer esto, mira, porque es el día del Señor. Y uno se pone a hacer otras cosas que no son legítimas en el día del Señor. ¿Qué podemos esperar? En algunos cristianos hay tanta mundanalidad, tanto conformarse a las necesidades de moda, tanta irregularidad en la piedad doméstica, tantos arranques de ira que nada tienen de cristianos, tanto dolor inconsolable y quejas lastimeras bajo las pruebas de la vida, tantas frecuentes actitudes negativas hacia sus hermanos cristianos, que sus hijos ven la fe cristiana como algo sumamente, ¿están ahí?, desagradable. La consecuencia es que rebaja su opinión de la piedad o inspira en ellos puro disgusto. Padre de familia, si quiere que sus enseñanzas y amonestaciones a su familia tengan éxito, hágalas respetar por el poder de un ejemplo santo. No basta que sea usted piadoso en general, sino que debe serlo totalmente. No solo debe ser un verdadero discípulo, sino un excelente. No solo un creyente sincero, sino uno consecuente. Sus normas religiosas tienen que ser muy altas. Me atrevo a dar este consejo a algunos padres. Hablen menos acerca de su fe cristiana a sus hijos, sino demuestran más de su influencia. Dejen a un lado la oración familiar, si no dejan a un lado los pecados familiares. Tengan cuidado de cómo actúan, porque todas sus acciones son vistas en el hogar. Nunca hablen de fe cristiana si no es con reverencia. No se apuren a hablar de las faltas de sus hermanos cristianos. Cuando se presente el tema, que sea en un espíritu caritativo hacia el ofensor y de un decidido aborrecimiento por la falta. Muchos padres han dañado irreparablemente la mente de sus hijos por su tendencia a averiguar, comentar y casi alegrarse de las inconstancias de otros que profesan ser cristianos. Nunca pongan reparos triviales ni traten de encontrar faltas en las actividades de su pastor. En cambio, elogien sus sermones a fin de que sus hijos quieran escucharlos con más atención. Guíen sus pensamientos hacia los mejores cristianos. Destaquen la hermosura de una piedad ejemplar. En resumen, en vista de que su ejemplo puede ayudar a frustrar sus esfuerzos por lograr la conversión de sus hijos, miren, hermanos, podemos influir en la conversión o en la perdición de nuestros hijos. Consideren el imperativo. Debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, según de Pedro 3:11. 5. La conducta desenfrenada de alguien mayor. Otro obstáculo para lograr el éxito en la educación cristiana se encuentra a veces en la conducta desenfrenada de alguien mayor en la familia, especialmente en el caso de un hijo libertino. Es importante, escuchen esta parte. En general, los hijos mayores tienen una influencia considerable sobre los demás y muchas veces establecen el tono moral entre ellos. Sus hermanos y hermanas menores los admiran, traen amigos, libros, diversiones a la casa y con ello forman el carácter de los menores. Por lo tanto, es muy importante que los padres presten particular atención a sus hijos mayores. Si por desgracia los hábitos de estos son decididamente contraproducentes para la formación cristiana de los otros, ¿qué dice, hermano? ¿Pueden leer ustedes?
¿Se dan cuenta? Hermanos, yo conozco una persona, niño, que es tremendo en su carácter, desobediente y con palabrotas y todo lo demás. Y en su hogar, que es profesante cristiano evangélico, el hermano mayor estuvo en prisión. Y el chiquito no cambia, sigue igual, pero los padres siguen siendo evangélicos. Algo pasa, ¿no? Algo deben hacer, algo debieran hacer. Dice, he visto algunos casos dolorosos de este. El padre puede vacilar en echar a casa a un hijo libertino por temor de que empeore más, pero ser bueno con él de esta manera es una crueldad hacia los demás. La maldad es contagiosa, especialmente cuando la persona con esta enfermedad es un hermano. Hermanos, ¿sí podemos permitir que nuestros hijos entonces jueguen con niños del mundo ahí, que están escuchando música del mundo, que hablan palabrotas, hablan lisuras? Y entonces tenemos que permitir eso, tolerar eso. Sexto, las malas compañías. Las malas compañías fuera de la casa neutralizan toda la influencia de la enseñanza cristiana del hogar. Es decir, hoy día todo el domingo escuchando la palabra del Señor, adorando al Señor, escuchando himnos y todo. Mañana, hijo, hija, ahí está, con tus amistades del mundo. ¿Qué fue? ¿Se perdió acaso toda la enseñanza del domingo? A la basura todo, hermanos. Perdonen esa expresión, pero todo es botar toda la basura. El padre creyente tiene que mantenerse siempre atento para vigilar las amistades de sus hijos que sus hijos tienden a tener. He dicho mucho a los jóvenes mismos sobre este tema en otra obra, pero es un tema que también concierne a los padres. Un amigo mal escogido por sus hijos puede echar por tierra todo lo bueno que usted está haciendo en su casa. Usted nunca podrá ser demasiado cuidadoso en esto. Desde la primera infancia, sus hijos, anímenos a verlo a usted como el seleccionador de sus compañías. Enséñenles la necesidad de que usted lo sea y forme en ellos la costumbre de consultarlo en todo momento. Nunca aliente una amistad que difícilmente tenga una influencia positiva en el carácter cristiano de ellos. Qué distinto al mundo, ¿no, hermanos? O los mismos evangélicos que dicen, no, ese niño está creciendo, tú déjale que tome sus decisiones. Y después está con amigos que hablan lisuras y todo lo demás, mundanos. Pero hermanos, nosotros tenemos que guiarlos y enseñarles a que ellos tomen esas decisiones correctas. Nunca aliente una amistad que difícilmente tenga una influencia positiva en el carácter cristiano de ellos. Nunca como ahora ha sido necesaria esta advertencia. Los jóvenes y niños se unen mucho gracias a los grupos cristianos que ahora se forman. Hermanos, ¿qué se puede esperar de esos medios, de esos grupos? ¿No? Pastor de jóvenes, grupo de jóvenes, 20 jóvenes. ¿Qué hacen los jóvenes ahí? Chacota. Se pierden después. Pero quieren estar más con su pastor de jóvenes o con su líder de jóvenes. ¿Por qué? Porque es chévere. Y su papá, de repente, muy estricto. ¿Y cómo se trastoca, no? ¿Pensaste que eso era un correcto ministerio? No, falso. No es bíblico. De ninguna manera. Dios ha dispuesto, hermanos, que toda la congregación se reúna así. Que todos escuchen. Que todos los más chiquitos que están desde el vientre, que escuchen. 1 año, 2 años, 3 más. Los jóvenes también. Los adultos también. Todos. Ahora, ¿quién enseña a los niños? Ustedes, hermanos, hermanas, padres, ustedes. Sin embargo, dice, es demasiado ingenuo creer que todos los amigos activos de las escuelas dominicales, la sociedad juvenil y misionera, etcétera, son compañeros adecuados para nuestros hijos y nuestras hijas. 7. Las divisiones que surgen a veces en nuestras iglesias. Las divisiones que surgen a veces en nuestras iglesias y que causan enemistad entre cristianos tienen una influencia muy negativa sobre la mente de los niños y jovencitos. Ven en ambas partes tantas cosas que son contrarias al espíritu y carácter distintivo del cristianismo. Y ello tiene un impacto tan profundo sobre sus opiniones y sentimientos acerca de una de las partes, que su atención deja de centrarse en lo esencial de la fe cristiana o brota un prejuicio contra ella. Considero esto como una de las consecuencias más dolorosas y malas de las controversias en las iglesias. Pero hermanos, se ha dado, ¿verdad? Se ha dado división en la iglesia. Y los chicos también han sufrido. Y los chicos han preguntado. Pero hay que tener que enseñarle con la palabra, según su edad, y decirle, mira, esto, hermano, hijo, es preciso obedecer a Dios antes que al hombre. Mira, el Señor dice esto, mira, aprende, mira, tú no caigas, mira. Sí, hasta donde él se ha enterado también, o los hijos se han enterado de la división. 8, hermanos. El espíritu de independencia filial.
Por último, el espíritu de independencia filial sancionada por las costumbres, si no las opiniones de esta época, es el último obstáculo que mencionaré sobre el tema de lograr buenos resultados en la educación cristiana. La tendencia demasiado aparente en esta época de aumentar los privilegios de los hijos por medio de reducir la prerrogativa de sus padres no es para bien de unos ni de otros. Hermanos, si esto es lo que la corriente de este siglo busca, ¿no? Ya tus hijos son independientes, ¿no? Esa corriente de aquí a allá, hasta en otros países a los niños que les entregan preservativos, ¿no? Total, eres libre de hacer con tu cuerpo lo que quieras. La rebeldía contra una autoridad constituida correctamente nunca puede ser una bendición. Todos los padres sabios, junto con todos los niños y jóvenes sabios, coinciden en que la autoridad paternal es una bendición. De nuevo lo repito. Niños, la autoridad paternal es una bendición para su bien. Algunos chicos precoces pueden sentirla opresiva, pero otros cuya madurez es más natural y lenta reconocerán que es una bendición. Los hijos que sienten que el yugo de los padres es una carga, oh, miren hermanos, qué tremendo, raramente considerarán a Cristo como un beneficio. ¿Cuánta verdad? Mis queridos amigos, dice, pienso que estos son los obstáculos principales para lograr el éxito de los esfuerzos que muchos hacen para lograr la formación cristiana de sus hijos. Considérenlo seriamente y habiéndolo hecho, procuren evitarlos. A la vez, no descuiden ninguno de los otros medios que promueven el bienestar, la reputación y utilidad de ellos en este mundo. Concéntrense en emplear sus mejores energías para poner en práctica un plan bíblico y sensato de educación en la fe cristiana. Hermanos, por la gracia del Señor hemos terminado a las 4:13:58. Acá está, hay un extracto respecto a este varón, John Angel James. Una vez recuerdo que cité a este predicador. ¿Recuerdan en qué predica? La voluntad del Señor para el matrimonio. Sí. Dice aquí, es predicador y autor, y autor congregacional inglés, autor de Female Piety, La piedad femenina, una ayuda para la felicidad doméstica y un ministerio ferviente y muchos más. Nació en Blandford, Inglaterra. Y bueno, ustedes tienen ahí en sus impresiones unas citas ahí de Spurgeon y de J.C. Ryle. ¿Tienen ustedes ahí en sus impresos? ¿O no? Así, ¿no? Bueno, yo tengo acá uno, lo voy a leer ya. Acá hay una cita en el libro, creo que hay más información. Dice, el sauce, es una cita de Charles Spurgeon. El sauce crece con rapidez y lo mismo sucede con los creyentes jóvenes. Si quiere ver hombres eminentes en la iglesia de Dios, búsquelos entre los que se convirtieron en su juventud. Nuestros Samuel y Timoteo surgen de los que conocen las Escrituras desde su juventud. Oh Señor, envíanos muchos así, cuyo crecimiento y desarrollo nos sorprenda tanto como lo hace el crecimiento de los sauces junto a los ríos. Spurgeon. Tomás Boston dice, los padres deben pulir la naturaleza ruda de sus hijos con buenos modales. J.C. Ryle. Quiera el Señor enseñarles a todos ustedes qué precioso es Cristo y qué obra poderosa y completa ha realizado en pro de nuestra salvación. Estoy seguro de que entonces usarán todos los medios para traer a sus hijos a Jesús, para que vivan por medio de Él. Quiera el Señor enseñarles todo lo que necesitan para que el Espíritu Santo renueve, santifique y vivifique sus almas. Estoy seguro de que entonces instarán a sus hijos a que oren sin cesar por tener a Jesús hasta que haya entrado en sus corazones con poder y los haya convertido en nuevas criaturas. Quiera el Señor conceder esto, y si así sucede, tengo la esperanza de que realmente instruirán bien a sus hijos, que los instruirán bien para esta vida y los instruirán bien para la vida venidera. Los instruirán bien para la tierra y los instruirán bien para el cielo. Los instruirán para Dios, para Cristo y para la eternidad. J.C. Ryle.
Hermanos, ¿qué error grave cometió Josafat? ¿Quién era su papá? El rey Asa. ¿Creyente o incrédulo? ¿Josafat era creyente? Era creyente, Josafat también. Y hermano, ¿qué pasó con sus hijos? Tuvo un hijo que después de que murió Josafat mató a todos sus hermanos. ¿Cómo se llama su hijo? Jorán. Pero ¿qué pasó, hermanos? Ustedes lean meticulosamente esos pasajes de las Escrituras. Josafat entabló amistad con el reino de acá, el reino de Israel. Ahí vino su declive. Entonces, ¿y su hijo Jorán con quién se casó? Con Atalía, hija de quién? De Jezabel, esposa de Acab, del reino de Israel. Pero ¿qué pasó? Ustedes, ¿cómo puede ser posible si vivían en otros, eran reinos distintos? ¿Cómo entablaron, cómo que se casó su hijo Jorán con una mujer impía? ¿Qué pasó? No seamos, hermanos, es algo muy sencillo, ¿no? Cumpleaños de Acab. Vamos a decir, cumpleaños de Acab. Josafat, amigo mío, ven con tu familia aquí. Va Josafat con todos sus hijos, todos 7 hijos, creo que eran 7 u 8. Ahí también va Jorán, chiquito. Imagínense, hermanos, remóntense. Con sus otros hermanitos ahí, toditos, a jugar ahí con los hijos de Acab. Ahí también estaba Talía, chiquita, jugando y compartiendo. Josafat lo llevaba a Cristo, supuestamente, era cristiano. Lo llevaba a Cristo, a sus hijos. Pero lo llevaba al otro lugar. Creció Jorán, su hijo. Se casó, pues como es natural. Se enamoró de una incrédula, de una impía. Se enamoró, contrajo matrimonio. Y fue un perverso hombre. Mató a sus hermanos, ni bien murió Josafat. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué pasó? Por eso tenemos que tener sumo cuidado, hermanos. No solamente en este aspecto que ahorita les estoy hablando a ustedes. En cada cosa de nuestra educación. ¿Cuánto tiempo nuestros hijos dedican a las cosas seculares? Que ahora, ¿cómo son los colegios? Te bombardean de tareas. Te dejan tarea en el colegio, más tarea, llegas a la casa, más tarea, había otro examen, más examen. Hoy en la Biblia del Señor no hubo tiempo. Entonces, ¿estamos educándolos para Cristo? Qué tremendo, hermanos. Bueno, que estas palabras, hermano, que las cosas que hemos meditado sea para edificación nuestra, para la gloria del Señor. Vamos a orar al Señor.